Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar qué es lo que ha pasado en la segunda fase de clasificación vuelta de la Europa Conference League. El partido, pues el Valmiera de Letonia derrotó 7-0 al Saint-Tropez de San Marino, por lo que por un global de 10-0 el Valmiera clasificó a la siguiente fase. El Balsan de Malta empató 0-0 con el Nieman de Bielorrusia y por un 0-2 pasó el Neman a la siguiente fase. El Zimbru de Moldavia perdió 0-4 ante el Fenerbahce de Turquía y por un global de 9-0 pasó el Fenerbahce de Turquía a la siguiente fase, ¿no? El Swift de Luxemburgo derrotó 3-2 al TNS de Gales y por un global de 4-3 el Swift pasó a la siguiente fase. El Partizani de Albania derrotó 4-1 al Athletic Scaldes de Andorra. Por un global de 5-1 pasó el Partizani de Albania. El Budućnost de Podgorica de Montenegro derrotó al FC Struga de Macedonia del Norte. Bueno, perdió 3-4 ante Macedonia del Norte. Y por un global de 5-3 pasó el FC Struga. El día miércoles 2 de agosto, el AEK Larnaca de Chipre empató 1-1 con el Torpedo Sodino de Bielorrusia. Por un global de 4-3, el AEK Larnaca pasó a la siguiente etapa. El Diderlank de Luxemburgo empató 2-1 con el Gżira de Malta. Por un global de 3-2 pasó el Gżira a la siguiente etapa. El equipo de Malta, ¿no? Y el día de hoy, el Tobol de Kazajistán perdió 1-2 ante el Basel de Suiza. El Basel, un gran equipo, creo que ha llegado alguna vez a final de Champions o algo así. Derrotó por un global de 4-3. El Tobol de Kazajistán pasa a la siguiente etapa. El Basel eliminado. El Santa Coloma de Andorra derrotó 3-0 al Sutjeska de Montenegro. Por un global de 3-2, el Santa Coloma pasa a la siguiente etapa. El Pionik de Armenia derrotó 2-1 al Kamar de Suecia. Por un global de 4-2 pasó el Pionik a la siguiente etapa. El Spartak Trnava de Eslovaquia derrotó 4-1 al Auda de Letonia. Por un global de 5-2 el Spartak de Trnava pasó a la siguiente etapa. El Dinamo Tbilisi de Georgia perdió 0-1 ante el Hamrun de Malta. Por un global de 3-1 pasó el Hamrun a la siguiente etapa. El Urartu de Armenia perdió 2-3 ante el Farul Constanta de Rumania. Por un global de 6-4 pasó el Farul Constanta a la siguiente etapa. El Panevėžys de Lituania empató 1-1 con el Beersheva de Israel. Por un global de 2-1 pasó el Acheh Beersheva a la siguiente etapa. El Sava de Azerbaiyán derrotó 2-1 al FCRFC de Letonia y por un global de 4-1 pasó el Sava a la siguiente etapa. El Kauno Žalgiris de Lituania perdió 1-2 ante el Lech de Polonia. Por un global de 5-2 pasó el Lech de Polonia. El Aktobe de Kazajistán perdió 1-2 ante el Torpedo Kutaisi de Georgia y por un global de 5-3 pasó el Aktobe a la siguiente etapa. El KuPS de Finlandia empató 3-3 con el Derry de Irlanda. Por un global de 5-4 el Derry pasó a la siguiente etapa. El Pogoń de Polonia derrotó 3-2 al Linfield de Irlanda del Norte. Por un global de 8-4 el Pogoń pasa a la siguiente etapa. El STE-FC de Hungría perdió 1-2 ante el Osijek de Croacia. Por un global de 3-1 el Osijek pasa a la siguiente etapa. El Dila de Georgia derrotó 3-1 al Vorskla de Ucrania. Por un global de 4-3 pasó el Dila a la siguiente etapa. El Neftchi de Azerbaiyán derrotó 2-0 al Seljuk de Bosnia y Herzegovina. Por un global de 4-2 pasó el Neftchi a la siguiente etapa. El Rosenborg de Noruega derrotó 3-2 al Crusaders de Irlanda del Norte. Por un global de 5-4 pasó el Rosenborg a la siguiente etapa. El Sepsi Sfântu George de Rumania derrotó 4-0 al CSKA de Sofía, Bulgaria.
y por un global de 6-0 pasó el Sepsi Sfantu de George a la siguiente etapa. El Petrocup de Moldavia perdió 0-2 ante el Maccabi Tel Aviv de Israel. Por un global de 5-0 pasó el Maccabi Tel Aviv a la siguiente etapa. El Riga de Letonia derrotó 3-1 al Kekmet de Hungría. Por un global de 4-3 el Riga pasó a la siguiente etapa. El Omonoia de Chipre derrotó 4-1 al Gabala de Azerbaiyán. Por un global de 7-3 pasó el Omonoia a la siguiente etapa. El Levski de Bulgaria derrotó 1-0 al Shkupi de Macedonia del Norte. Por un global de 3-0 pasó el Levski a la siguiente etapa. El Bohemians Praga de 1905 de Checoslovaquia perdió 2-4 ante el Bodo Glimt de Noruega. Por un global de 7-2 pasó el Bodo Glimt a la siguiente etapa. El Progress de Luxemburgo derrotó 2-1 al Midtjylland de Dinamarca. Por un global de 3-2 el Midtjylland pasa a la siguiente etapa. El Beitar Jerusalén de Israel perdió 1-4 ante el PAOK griego. Por un global de 4-1 pasó el PAOK a la siguiente etapa. El Adana Demirspor de Turquía derrotó 2-1 al CFR Club de Rumania. Por un global de 3-2 pasó el Adana Demirspor a la siguiente etapa. El Tirana de Albania perdió 0-2 ante el Besiktas de Turquía. Por un global de 5-1 el Besiktas pasa a la siguiente etapa. El Vojvodina de Serbia perdió 1-2 ante el Apoel de Chipre. Por un global de 4-2 pasó el Apoel a la siguiente etapa. El Hammarby de Suecia empató 1-1 con el Twente de Dinamarca. Por un global de 2-1 el Twente pasó a la siguiente etapa. El AGF de Dinamarca derrotó 1-0 al Club Brujas de Bélgica. Y por un global de 3-1 Brujas, que había sido la sensación de Champions el año pasado, pues pasa a la siguiente etapa de conferencia, ¿no? El Drita de Kosovo perdió 1-2 ante el Pilsen de Checoslovaquia. Por un global de 2-1 pasó el Pilsen a la siguiente etapa. El Žilina de Eslovaquia perdió 2-5 ante el Gent de Bélgica. Por un global de 10-3 el Gent pasó a la siguiente etapa. El Rijeka de Croacia derrotó 6-1 al Duka Gini de Kosovo. Por un global de 7-1 pasó el Rijeka a la siguiente etapa. El Hibernian de Escocia derrotó 6-1 al Inter Escaldes de Andorra. Por un global de 7-3 pasó el Hibernian a la siguiente etapa. El Aris de Grecia derrotó 1-0 al Ararat de Armenia. Por un global de 2-1 pasó el Aris a la siguiente etapa. El Larne de Irlanda del Norte perdió 1-4 ante el Balkani de Kosovo. Por un global de 7-1 pasó el Balkani a la siguiente etapa. El FSSB de Rumania derrotó 3-2 al CSKA de 1948 de Bulgaria. Por un global de 4-2 pasó el FCSB a la siguiente etapa. El Maribor de Eslovenia derrotó 4-3 al DFR Dange de Luxemburgo. Por un global de 5-4 el Maribor pasó a la siguiente etapa. El Borac de Bosnia y Herzegovina perdió 1-2 ante el Austria Viena de Austria. Y por un global de 3-1 el Austria Viena pasó a la siguiente etapa. El Lucerna de Suiza empató 1-1 con el Djurgården de Suecia. Por un global de 3-2 pasó el Lucerna a la siguiente etapa. El Dundalk de Irlanda empató 2-2 con el K de Islandia. Por un global de 5-3 pasó el K de Islandia a la siguiente etapa. El Haverfordwest de Gales empató 1-1 con el B36 de Islas Feroe. Por un global de 3-2 el B36 pasó a la siguiente etapa. Bueno, lo ganó en la prórroga. El Shamrock Rovers de Irlanda perdió 0-2 ante el Ferencváros de Hungría. Por un global de 0-6 pasó el Ferencváros. El Legia de Polonia derrotó 3-2 al Orda-Baski de Kazajistán. Por un global de 5-4 pasó el Legia. El Debrecen de Hungría perdió 1-2 ante el Alaskert de Armenia. Se fueron los tiros libres penales y por 3-1 el Debrecen de Hungría pasó a la siguiente etapa. Y por último el Vitória de Portugal perdió 0-1 ante el Celje de Eslovenia. Se fueron a los tiros libres penales y el Celje de Eslovenia eliminó al equipo portugués. Pues bueno, así está la Conference League. Luego tenemos el sorteo de los playoffs este lunes 7 de agosto. Y tenemos aún la tercera fase de clasificación, que son solamente 2 partidos. El Arauca de Portugal
va a jugar contra el Brann de Noruega, y el Hajduk de Split de Croacia, que está esperando rival. Entonces va a jugar el jueves 10 de agosto. Pues bueno, así está la conferencia Europa League.